Pues como les hemos contado, este jueves continúa ese debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, que termina con la votación de las propuestas de resolución. Han sido 2 días en los que el Gobierno ha hecho balance de su gestión, ha anunciado también nuevos compromisos. Esta mañana nos unimos televisión y radio. Saludamos ya a los oyentes de la Radio Canaria y a nuestra compañera Estíbaliz Pérez, que va a seguir muy atenta esta entrevista y nos va a acompañar a lo largo de la mañana. Estíbaliz, buenos días. Buenos días. Bueno, pues nuestra compañera enseguida va a estar con nosotros, enseguida arreglamos para que pueda conectar con este plató, porque ya nos acompaña hasta hora de la mañana y le agradecemos su presencia después de 2 días intensos al presidente de Canarias, a Fernando Clavijo. Lo primero, presidente, ¿satisfecho con el desarrollo del debate? Bueno, yo creo que por una parte, tal y como se ha ido desarrollando, puedo decir que sí, que estamos satisfechos. Por otra parte, siempre al final te quedan las ganas de si de verdad esto al final se va a traducir en respuestas concretas que resuelvan los problemas de los canarios, ¿no? Entonces, a veces, a medida que se va desarrollando, en muchas ocasiones te das cuenta de lo alejado que está un poco el Parlamento de la realidad de la calle y te frustra no poder intentar acercarlo más, ¿no? Pero a veces las reglas son las que son. A veces parece difícil acercar lo que está ocurriendo allí dentro a la sociedad. Somos unos cuantos los que nos interesamos, pero cada día vemos que el Parlamento se abre más a conocer, ¿no? Lo que está ocurriendo allí dentro. No sé si nuestra compañera Estíbaliz, no sé si, bueno, vamos a intentar conectar con ella, pero nada más comenzar con su debate, con su intervención, con su discurso, hizo alusión al contexto internacional y cómo Canarias debe estar preparada para afrontarlo. Sí, porque al final, ejemplos prácticos, ¿no? O sea, si se produce una guerra de aranceles, se puede ver cómo se puede entrar en recesión o verse perjudicada la economía europea. Si la economía europea se ve perjudicada, son los principales países emisores de turistas y automáticamente nos afecta directamente a nuestra principal actividad económica. Entonces, depende de nosotros, ¿no? No depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros, y era un poco lo que he tratado en estos 2 días de deslizar para esos grandes acuerdos de consenso, es estar preparados. Entonces, nos tenemos que preparar, tiene que haber prudencia, tiene que haber determinadas decisiones que ahora mismo que la economía va bien, podamos aprovechar para hacer esas reformas y que nos permitan estar más protegidos. Y ese es un poco el objetivo de este año. Bueno, parece que ahora sí podemos escuchar a nuestra compañera Estíbaliz Pérez. Adelante. Buenos días, presidente, desde la Radio Canaria. Muy buenos días y encantado, y como todas las primeras veces, con ajustitos. Sí. Bueno, se vienen tiempos de incertidumbre, presidente. Prácticamente por ahí comenzaba su discurso este martes. Pinta feo si miramos afuera, donde ya se habla de más gasto en defensa, con políticas arancelarias que van a hacer mucho daño. Y de hecho ha llamado a la conjura social para tomar medidas dolorosas ante las amenazas externas. ¿A qué tipo de dolor se refiere, presidente, y cuál será nuestro umbral? Bueno, un poco lo que trasladaba a decir es que el Gobierno de Canarias, en muchas ocasiones, si tenemos que tomar decisiones, buscamos el mayor consenso posible, pero que afectan, puede ser, y hablo de una subida de impuestos a la actividad turística, por poner un ejemplo, ¿no? Pues si ese tipo de medidas las tendremos que tomar, pero sabemos que al final van a tener un desarrollo que va a generar más bien que mal a la sociedad canaria, pues tendremos que tomarlos, ¿no? Pero sí hablaba de esa conjura social en el sentido de las mesas de trabajo que pusimos en marcha, donde están las universidades, donde están las fuerzas políticas, donde están los sindicatos, donde están las patronales, donde están los cabildos y ayuntamientos, porque si al final entre todos tomamos las decisiones, corremos menos riesgos de equivocarnos. Pero cuando vas a un espacio de participación, tienes que ser consciente que a lo mejor la postura con la que tú llevas no va a ser la que salga, sino que a lo mejor sale otra porque es mejor, ¿no? Y ahí también tendremos que revisar determinados compromisos inclusive que a lo mejor tienen que ser modificados en aras del interés general. Bueno, vamos con algunos de los asuntos que marcaron el debate. Hay uno del que se habla en todas partes. Tiene que ver con la vivienda, evidentemente. Un asunto, dijo usted, presidente, transversal, pero que también debe y tiene que ser abordado desde lo local, ¿no? Con medidas concretas. Claro, es lo que hemos hecho, evidentemente. La crisis del 2008 generó un parón en la construcción, generó también un parón en la financiación de las viviendas, que fue lo que las hipotecas subprime, aquella famosa, pero realmente ahora, independientemente de que sea un problema que está en Baleares, que está en Madrid, que está en Barcelona, si nosotros no hacemos nuestra tarea, y es la de facilitar que haya suelo, facilitar con el decreto que aprobaremos a lo largo del próximo mes de que las licencias se puedan dar en 90 días para que se construyan rápido. Lo que hicimos, facilitar para que haya construcción de
alquiler asequible con derechos de superficie, pues si nosotros no tomamos, hacemos nuestra tarea, habrá cosas que no dependen. La ley de vivienda y cómo han roto el equilibrio entre el propietario y el inquilino y que lo que ha hecho, veía esta mañana en los medios de comunicación cómo el declarar la zona tensionada en Barcelona lo que ha hecho es quitar casi un 20 y pico % de la vivienda del mercado de alquiler, con lo cual los precios han subido y han conseguido el efecto contrario. Bueno, pues nosotros tenemos que tomar esas medidas que son las que estamos tomando precisamente para que al menos nos cojan con la tarea hecha, ¿no? Yo siempre digo, que te cojan con la tarea hecha. Lo que no puedes decir es, como el otro no lo hace, yo no hago nada y el problema sigue. Claro. Eso no es lo que quiere hacer el gobierno. Hay muchas cosas que apuntan a la vivienda vacacional, como la causa de que muchos canarios no logren conseguir una vivienda en determinados puntos de Gran Canaria, de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura. Entra mañana en el Parlamento, debate en primera lectura esa ley de alquiler vacacional. Sigue siendo ampliamente contestada por asociaciones como ASCAP. ¿Qué espera usted de esa ley? Bueno, yo espero que tengamos altura de miras y pensemos en nuestros ciudadanos, ¿no? Aquí, como todo, cuando haces una ley que afecta a intereses económicos y le tocas los intereses económicos a determinados poderes de esta tierra, pues se revuelven, pero el objetivo de la ley es básicamente ordenar una actividad económica. ¿Queremos alquiler vacacional en Canarias? Por supuesto que queremos alquiler vacacional porque es un producto que demanda un determinado número de turistas. Y yo siempre digo, oye, si el turismo es un gran círculo, hay una parte... hay gente que quiere alquiler turismo gastronómico, deportivo, cultural, sol y playa, todo incluido, alquiler vacacional. También Canarias, que es una potencia, tiene que tener oferta. Lo que pasa es que esa oferta tiene que estar regulada. Lo que no puede ocurrir es que suelo que los ayuntamientos han hecho para construir viviendas, de repente se construyen edificios de alquiler vacacional porque no está siendo destinado a vivienda. Y eso es lo que nosotros queremos impedir, todo lo contrario de lo que algunos dicen, ¿no? Y es, no queremos grandes propietarios que hagan bloques enormes de viviendas para alquiler vacacional y que los canarios no tengamos una vivienda. Y eso es lo que se persigue. Seguramente es mejorable y seguro que en el trámite parlamentario la ley mejorará. Pero la valentía que ha tenido la consejera de coger algo que hasta ahora nadie había cogido y regularlo y ponerlo en sentido común, es lo que nos está ayudando a hablar de este asunto, que de verdad ha tensionado enormemente el mercado de la vivienda en Canarias y que ahora mismo hay más camas de alquiler vacacional que de hoteles. Bueno, en cualquier caso, y ya cerrando el capítulo de la vivienda, ha hecho un anuncio que ha llamado la atención, que tiene que ver con esa estrategia jurídico-política para poner en marcha la posibilidad incluso de limitar la compra de vivienda a extranjeros y ser aún más valiente y hablar de limitar incluso la residencia. Es un debate importante que se abre a partir de ahora, aprovechando esa condición de ultraperificidad de Canarias con varios encuentros que van a tener de forma próxima, ¿no? Sí, vamos a ver, este es uno de los debates que decíamos que se han ido postergando durante demasiado tiempo, ¿no? Y es evidente que en lo que llevamos del siglo XXI, 25 años, Canarias ha crecido en 570.000 personas, 20.000, 22.000 personas al año. Es imposible que podamos mantener ese crecimiento, primero porque no vamos a caber y segundo porque los servicios públicos no pueden ir a la misma velocidad que crece la población. ¿Qué estamos pidiendo? Nada que no esté ya en la Unión Europea. ¿Cuál es la diferencia? En su momento, cuando se negoció determinados países, como puede ser Finlandia, al entrar a la Unión Europea, entraron con esas condiciones de, por ejemplo, poder limitar la compra de una vivienda a un extranjero si no lleva residiendo 5 años. O poder incluso, para dar la condición de residente, poder limitar a un tiempo, un periodo de tiempo, un contrato de trabajo o en algunas ocasiones a tener un arraigo. De tal forma que eso que se negoció antes de entrar, Canarias, cuando entramos hace más de 40 años y éramos la Europa de los 13, no la de los 27, pues las condiciones fueron otras, como por ejemplo nuestras condiciones incluso socioeconómicas eran distintas. ¿Qué decimos ahora? Oye, renegociemos. Necesitamos que el Estado nos acompañe, porque la Unión Europea se relaciona con el Estado miembro, y necesitamos poder generar ese debate, que insisto, no estamos pidiendo nada, ni que vaya contra los principios de la Unión Europea, ni que no esté ya en otros territorios. Hay otro de los asuntos, son muchos los que queremos tratar esta mañana, pero es el de la sanidad. Usted pues destacó esos datos de disminución en las listas de espera de intervenciones quirúrgicas, los tiempos van mejorando, pero claro, la oposición lo ha acusado al gobierno, a su gobierno de maquillar esos datos. Bueno, los datos son buenos. Los datos de sanidad, si usted me pregunta, ¿está satisfecho? Yo tengo que decir que no. Claro que no estoy satisfecho, pero lo que hablábamos en el día de ayer y antes de ayer es cómo estaba cuando llegamos y cómo está ahora. ¿La sanidad ha mejorado? Sin lugar a dudas.
Hemos abordado temas históricos que ellos decían que era imposible, como la visión del historial, la historia unificada clínica, que era absurdo que tú tuvieses un percance en Lanzarote y cuando vinieses a Tenerife te tuviesen que repetir todas las pruebas porque el médico de Tenerife no podía saber las pruebas que te habían hecho en Lanzarote, y que eso es un gasto enorme y duplicidad en tiempo. Pues eso es algo que ellos dijeron que era imposible y que es posible. Por lo tanto, la sanidad ha mejorado, sin lugar a dudas. Hemos abierto nuevos recursos en todas las islas. Tenemos intervenciones, la capacidad, con un compromiso enorme de los trabajadores sociales de sanidad pública para mejorar el sistema de sus propios trabajadores es enorme. Ahora, ¿es mejorable? Claro que es mejorable. Sí, ahí nunca, en ningún momento de ninguna intervención, ni de los portavoces de los grupos que apoyan al gobierno, ni el mío propio, habrán escuchado autocomplacencia. Ahora, lo que no podemos negar es una realidad. ¿Y en cuanto a la dependencia, también es mejorable? Hemos mejorado en 300 días. Ahora tú dices, ¿cuánto se está tardando en resolver? Pues 500 y pico días. Es mucho, es muchísimo. Pero es que cuando llegamos estábamos hablando de casi 900 días. Entonces, ¿se ha mejorado en este año y pico? Sí. ¿Se están grabando más en el sistema? Claro que se están grabando más. En un año hemos grabado más solicitudes que todo el Pacto de las Flores en 4 años. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque se están tramitando las solicitudes. Antes se quedaban, cuando llegamos las teníamos en una gaveta. Y además, estamos haciendo un decreto, que ha sido criticado por la oposición, para, en vez de tener 2 pasos, que es el reconocimiento del derecho y el plan individualizado de atención, hacerlo en un, con lo cual vamos a dividir por 2 los tiempos. Bueno, destaca esos avances, ¿no? También en dependencia. ¿Y qué pasa con las urgencias? Las urgencias, que hemos visto el malestar, tanto de los pacientes, familiares, de los propios profesionales, saliendo a las puertas, por ejemplo, del Hospital Universitario de Canarias, también el Hospital de la Candelaria, hablamos de la isla de Tenerife, en Gran Canaria el insular también ha tenido problemas. ¿Habrá una solución para el colapso a corto plazo? Sí, ahora mismo, en el Hospital Universitario de Canarias, por poner un ejemplo, no solo se ha tenido 2 jefes de servicios en un breve espacio de tiempo, sino que además hemos hecho un plan de choque. Pero, a ver, cuando llegas a las urgencias, y ustedes como medio de comunicación, siempre cuando viene la etapa de la gripe, siempre hay colapso en urgencias. Podríamos hacer 2 cosas, repetir más de lo mismo y dejamos las cosas. Entonces sabremos que periódicamente hay los picos donde la gente espera en los pasillos y vemos esas imágenes que son dantescas, o cogíamos el toro por los cuernos y nos metíamos a reestructurar urgencias. Eso es lo que hemos hecho. Evidentemente, cualquier cambio genera resistencias dentro de la propia organización, y eso está generando que los cambios que se están produciendo, que además se van a acabar y se van a culminar porque es el plan de choque 2024-2026, pues genere malestar. Pero oiga, es que si hacemos más de lo mismo, vamos a estar condenados a todos los años a hablar del colapso de urgencia. Y ahí se está metiendo recursos, personal, incrementos retributivos, que los pude yo detallar en el debate. Estíbaliz, adelante. Señor Calvijo, usted impulsó un acuerdo con Junts en busca de su apoyo para lograr una distribución extraordinaria y puntual de los menores migrantes llegados solos a Canarias. También con el compromiso del PNV. ¿Ha perdido el contacto con Junts desde que el Estado vio con buenos ojos que esta opción podría ser viable? ¿Cree que el Estado la ha utilizado para garantizarse la estabilidad de su propio gobierno con los independentistas catalanes? Se lo pregunto porque seguimos a la espera de novedades después de esa reunión del pasado lunes con la ministra María Jesús Montero, y parece que no solo pasa por ponerle precio, por muy frío que parezca, a esa distribución de menores migrantes. ¿Qué más se está negociando, señor Clavijo? Bueno, nosotros efectivamente no hemos perdido el contacto ni con Junts ni con el PNV. Hablaba hace 2 días con el Endacari, que además estaba trasladándose hacia Washington, y nosotros seguimos. O sea, en primer lugar, creemos que la respuesta es la modificación del artículo 35, es lo que cambia la estructura y lo que te da un mecanismo automático para Canarias o para cualquier territorio que en un momento determinado pueda estar tensionado. Y lo que proponíamos es, en lo que llegaba a esa posibilidad de obtener la mayoría para modificar el artículo 35, una distribución extraordinaria. Nosotros hablábamos precisamente con María Jesús Montero, con la vicepresidenta, para que esa redistribución extraordinaria fuese rápida, pero para seguir trabajando en el artículo 35, que es lo que creemos que es lo razonable. Esperamos y deseamos que con esas negociaciones con Junts consigamos esos apoyos de esos 7 votos que faltaron para poder sacar adelante la modificación legislativa. Y en ese trabajo estamos, pero como siempre digo, tenemos que tener en Canarias plan A, B, C, D y F. Y ahí estamos con un plan A, que es la modificación del artículo 35, pero el B tiene que ser aliviar la tensión, porque la atención a esos menores no es la adecuada, y desde luego Canarias tampoco tiene por qué soportar toda la presión de manera en solitario, que es lo que está ocurriendo en estos momentos.
¿Y ya se puede confirmar o le han confirmado, señor Clavijo, que se va a hacer por la vía decreto ley y algunos medios digitales lo recogen en esta jornada, que es la forma más rápida quizás de hacer efectiva esa última demanda del Plan B? Es lo que hemos defendido desde el minuto cero. El decreto ley cabe perfectamente, ojalá sea así. Ojalá en los 4 o 5 días que faltan para esa semana que nos dimos de plazo, María Jesús Montero y yo. Pero no está confirmado aún, señor Clavijo, ¿no? No, no está confirmado. No está confirmado, pero ojalá. Lo dije en el debate, es decir, la razón nos asiste. El Constitucional en su sentencia nos avala, ya sea por la vía de los juzgados o de una sentencia, ya bien sea por la vía moral o ya bien sea por la vía política. Estoy convencido de que al final esta batalla Canarias la va a ganar porque es de justicia. Y yo siempre digo, te puedes caer y muchas veces, pero el que gana es el que no se rinde nunca. Te levantas y sigue. Y es lo que hemos hecho, y además lo tengo que decir aquí, lo dije en el debate, con la amplia mayoría de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento, todas, salvo menos Vox. Con lo cual esa muestra de unidad en Canarias yo creo que está ayudando también a que el Estado pues asuma sus responsabilidades. Y como secretario de Coalición Canaria, señor Clavijo, le pregunto, ¿apoyaría una sesión de competencias en materia migratoria a Cataluña con tal de garantizarse ese apoyo de Junts a este Plan B? Pero no solo eso, sino no decaer de esa primera opción, que es la de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Si la medida beneficia a Canarias, la vamos a apoyar siempre. Si algo tenemos los nacionalistas canarios es que nunca vamos a votar en contra de nuestra tierra. ¿Nos parece o nos ofrece dudas legales, constitucionales? Ese no es un acuerdo que haya llegado ni el Gobierno de Canarias ni Coalición Canaria con Junts per Catalunya. Ese es un acuerdo que ha llegado el Partido Socialista. Pero si en esa medida Canarias sale beneficiada, ahí vamos a estar para apoyar a Canarias porque esa es nuestra razón de ser. Y señor Clavijo, sí, disculpe, señor Clavijo, bueno, también hay que hablar de la tarea que ha hecho Canarias en los países de origen, ¿no? Sí, ahí hablaba también incluso de cómo potenciar el proyecto Tierra Firme. Hay un periodista que ustedes conocen, Pepe Naranjo, que ha escrito un libro Entre las dos orillas, ¿no? Y nosotros hemos querido ir a la otra orilla, ¿no? No solo la orilla de Canarias, donde los recibimos y donde el pueblo canario, y especialmente el del Hierro, está dando un ejemplo de solidaridad pues sin precedentes, reconocido por su propia santidad el Papa, sino que además nos fuimos a la otra orilla para ver qué es lo que ocurre. Y hemos estado en Mauritania, en Marruecos, en Senegal, de tal forma que eres consciente de la ausencia de oportunidades y de desarrollo, no solo económicas, sino también educativas y formativas. Y por eso hemos puesto del Gobierno de Canarias, de manera muy modesta, porque somos chiquititos, un programa para formar a la gente joven allí, con el empresariado canario que está allí, que además luego los contratan, y de esa forma, al igual que hablaba de que la fiscalidad fija la población al territorio, si hay empleo y oportunidades, la población se fija al territorio. Con lo cual esa gente va a poder, porque no se meten en un cayuco por fiesta ni por placer, sino se meten por falta de oportunidades, van a poder quedarse en su territorio. Y eso es uno de los trabajos que se está haciendo desde el Gobierno de Canarias, de los que creemos que va a tener un resultado muy positivo y que esperamos que el Gobierno de España y la Unión Europea entienda, no como lo que se está escuchando ahora de hablar centros de retención en terceros países, sino que entiendan que solo desde el desarrollo del continente africano podrán regular el fenómeno migratorio. De resto no va a haber ni mar ni muro que sea capaz de detener la esperanza de un futuro mejor para tus hijos, y lo que habrá es más muerte y más mafia. Bueno, hablemos de turismo, otro de los asuntos que evidentemente pues hay que abordar, y más después de este debate. Decía usted que en este momento excepcional que vive el turismo aquí en Canarias, corremos hasta el riesgo de morir de éxito si no emprendemos ya ese debate de hacia dónde debe ir Canarias, sobre todo porque hay muchas voces que piden hay que parar, hay que ver hacia dónde vamos. ¿Es un debate, decía usted, sosegado o quizá más urgente de lo que parece? La urgencia no está reñida con el sosiego, ¿no? Y sobre todo el sentido común. Y vamos a ver, cuando estás jugando con tu principal motor económico, tienes que ser muy cuidadoso con la toma de decisiones. Las preguntas que yo hice fueron dos, que yo creo que se las hace todo el mundo en la calle. ¿Cuántos más turistas caben? ¿Y qué tipo de modelo turístico queremos? Porque la sensación es que toda la riqueza que se genera no está yendo hacia a la sociedad canaria, al menos una parte, ¿no? Entonces, yo creo, y en las mesas que hemos puesto en la conferencia de presidentes con cabildos, ayuntamientos, universidades y sindicatos, tercer sector, que es evidente que 18 millones de turistas al año parece una cifra ya tope, y que lo que tenemos es que buscar de qué forma
esos turistas pueden gastar más dinero, dejar más riqueza, hacer compatible esa actividad turística que conviva de manera pacífica con la población residente y haya un equilibrio entre que no nos sentamos extranjeros en nuestra propia tierra y claro, problemas como el de los sueldos, problemas como el de la vivienda hacen que te sientas incómodo y paralelamente cómo conseguimos, y ahí lo decía claro, la necesidad de subir los sueldos, cómo conseguimos que esa riqueza se redistribuya mejor. Hay dos vertientes. Bueno, pues la oposición defiende una subida de impuestos. Yo digo que la subida de impuestos no repercute directamente en los bolsillos de las familias canarias. Si queremos que haya menos pobreza, menos exclusión y más bienestar, necesitamos que las familias canarias tengan más renta disponible, es decir, tengan más dinero en sus bolsillos. Y nosotros somos partidarios de que lo ideal es que la negociación colectiva y la concertación social se traduzca en una mejora salarial, de tal forma que la renta disponible suba y desde el momento que las familias canarias tienen más recursos, salta y ya no estás en exclusión social. La otra vía, bueno, es un elemento recaudatorio, que si tiene que ser será, que no es lo que nosotros queremos, pero al final eso no implica que las familias canarias tengan más dinero para el bolsillo, significa que las administraciones canarias tengamos más recursos, pero eso no saca a las familias canarias de la exclusión social. Vamos a seguir hablando de las familias canarias porque es importante para muchos de nosotros esa bonificación al transporte público. Se garantiza que por lo menos este 2025 va a estar, pero se trata de una medida al final temporal. Tenemos que tener eso claro. Bueno, yo creo que es una medida que el Gobierno de España a la larga querrá ir modificando. Nosotros en la Agenda Canarias hemos puesto que tiene que mantenerse los 4 años, porque independientemente de que alguien puede decir, hombre, una persona que cobra una cantidad de 60.000 euros al año, ¿por qué le tengo que pagar el transporte gratis, no? Bueno, porque esa persona deja el coche, contamina menos, gasta menos, contribuye a que haya menos atascos de tráfico, ¿no? O sea, que hay otro... que ha incrementado el uso del transporte público. Claro, por eso, entonces, ¿qué ha ocurrido en Canarias? Que se ha incrementado, bueno, de hecho los cabildos están comprando guaguas porque no dan avío, con lo cual no solo tenemos que ver el beneficio de la persona que utiliza gratuitamente el transporte, sino el beneficio indirecto que se traduce en las carreteras y en la contaminación. Por lo tanto, nosotros defendemos que la gratuidad del transporte ha sido tremendamente positiva en Canarias y es una medida que deberíamos mantener en el tiempo de manera indefinida. ¿Por qué? Porque se está viendo y en la medida que la gente ve que tiene un transporte público competitivo y asequible, pues salta del vehículo privado al transporte público. No nos queremos olvidar de un apunte sobre el sector primario porque están dispuestos a pedir al Estado que haya una reunión entre los ministerios de Agricultura de Francia, de Portugal, de España, los que tienen regiones ultraperiféricas, en concreto para ver cómo se compensa, cómo puede afectar ese acuerdo de Mercosur, en concreto aquí a nuestro archipiélago. ¿Debemos estar atentos? Sí, y es vital, porque vamos a ver, ¿qué ocurre con el acuerdo Mercosur? Tú coges y a un productor local le pones una serie de requisitos positivos porque es lo que te llevas a la boca y lo que comes o lo que le das a tus hijos. Quieres que esté sano, que no tenga productos químicos, le pones una serie de requisitos que hace que los costes de producción sean altos porque bueno, la garantía, la trazabilidad y la garantía alimentaria tiene que ser positiva. Pero sin embargo, con esos acuerdos vas a permitir que te venga de terceros países todo sin esos controles. Entonces tienes al productor local que tiene que competir, que ya es chiquitito, no tienes esas grandes plantaciones, tiene que competir con alguien que los costes laborales, de producción y las economías de escala de los grandes cultivos, es difícil competir. Pero además tienes en el mismo mostrador, vamos a poner un ejemplo, una papa canaria que tienes una garantía fitosanitaria exquisita con los controles de la Unión Europea y otra papa que no es canaria, que resulta que no sabe lo que es. Pero claro, el que va a comprar la papa ve una papa a 30 céntimos y otra a 12 céntimos. No distingue, ¿no? Entonces, esos acuerdos de Mercosur que obedecen a otro tipo de intereses de la Unión Europea que tiene que ver con la exportación a lo mejor de productos industriales, en Canarias nos va a matar. Y lo que estamos hablando es, hay 3 países de la Unión Europea que pueden ejercer el derecho a veto, que son Francia, Portugal y España, y lo que le pedimos a nuestros ministros de esos países es, oiga, ¿quieren hacerlo por los intereses generales de Europa? Usted hágalo. Pero las regiones ultraperiféricas, que somos chiquititos y que la Unión Europea reconoce que tenemos que tener un tratamiento singular, protéjanos o compénsenos, porque si no van a desaparecer. Claro, la verdad es que todos los temas son para estar media hora. Sí, pasa tiempo muy rápido. Poco tiempo que hay, pero además sí vemos todos los temas que son importantes, por ejemplo, ese compromiso que ha vuelto a expresar su gobierno con la isla de La Palma. Decía usted, con hechos y no con palabras. En tan solo 1 año y medio, mi compañera Nieves Lady, con todo su equipo, en 1 año y medio, no solo hemos pagado
700 y pico viviendas a valor real, 126 producciones de plátano y agrícolas que fueron sepultadas sobre la lava, sino que además hemos hecho 3 decretos ley para vivienda, para agricultura y para residencial, de tal forma que ahora mismo los palmeros están viendo cómo esa reconstrucción es una realidad, no solo porque se les ha indemnizado como se tenía que hacer precisamente para que ellos puedan rehacer su vida, sino que además están viendo cómo ya se están empezando a brotar las plataneras en territorios que antes eran un mar negro de lava, ¿no? Queda mucho por hacer y el presupuesto del año pasado fueron 50 millones, este año otros 50, le reclamamos al Estado los 100 que emitió precisamente con una enmienda a Honoramas en el presupuesto del 2023, estamos reclamándole los otros 100 porque yo creo que en el plazo que nos marcamos de 3 años pueda, digamos, compensar a todos los palmeros que fueron afectados directamente por la erupción del volcán. Presidente, hemos hablado de emergencia habitacional, de emergencia migratoria, pero también en Canarias tenemos una emergencia hídrica y una emergencia energética. Hay dinero pendiente por parte del Estado en materia de obras públicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, precisamente ya le dijo que los 20 millones de euros pendientes los va a tener muy pronto. También ya 2025 está avanzando, presidente, y hablamos de obras urgentes de interés general que también pasa por evitar los expedientes que hay abiertos en materia de vertidos, depuración y saneamiento y que alcanzan cifras millonarias cada año, señor Clavijo. Sí, efectivamente, no solo tenemos un plan, o sea, lo primero que hicimos al llegar al Gobierno es las 2 únicas islas que la competencia de aprobar los planes hidrológicos son de los cabildos insulares. Las 2 únicas islas que la tenían aprobada eran La Gomera y El Hierro. Tuvo el Gobierno de Canarias, de la mano de los cabildos, que ponerse a trabajar para aprobar el resto de las 5 islas, entre otras cosas porque si no Europa, por los vertidos que decía Estíbaliz, nos podía imponer sanciones y retener fondos. Ese trabajo en un año se hizo y se aprobaron los 5 restantes, con un trabajo de mi compañero Manolo Miranda y todo su equipo, y los cabildos, todo hay que decirlo, los consejos insulares de agua. Ahí se ha dimensionado un plan de 1.550, 1.525 intervenciones por valor de casi 4.000 millones de euros para poder culminar el ciclo integral del agua. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hay una parte importante que lo están haciendo cabildos y gobierno. Ahora mismo tenemos 68 millones de euros en 36 intervenciones en todas las islas, pero el Gobierno de España tiene que poner su 35%. Y ahí es donde le reclamaba a María Jesús Montero ese convenio de obras hidráulicas que estaba congelado desde el año 2018. ¿Por qué? ¿Y por qué diré? ¿Por qué el Estado tiene que poner? Primero, porque son obras de interés general. Y segundo, porque en Canarias no hay embalses, no hay trasvases, no hay ríos. Por lo tanto, nosotros necesitamos también que el Estado se implique en esas obras de interés general. El Gobierno de Canarias ha hecho la tarea de la planificación y está poniendo la tarea de poner fondos, porque al final hay que poner recursos económicos si de verdad quieres que esto se arregle. Los cabildos insulares también, le toca mover ficha al Estado, que es lo que le pedí yo a la vicepresidenta el pasado lunes. Y señor Clavijo, permítame, ¿cómo se considera usted, de derecha o de izquierda? Bueno, se lo pregunto porque esta pregunta ha salido también en el debate sobre el Estado de la Nacionalidad y ha surgido respecto a esos pactos alcanzados por parte de Coalición Canaria, el Partido Popular y Vox en determinados ayuntamientos. Hemos conocido ya el último documento, esa presentación de una moción de censura en Granadilla de Abona. Algunos compañeros de su partido no comparten esas alianzas, sobre todo cuando Coalición Canaria había establecido unas líneas rojas. Bueno, hay que distinguir 2 cosas. Yo siempre, en el debate es curioso, ¿no? Porque quienes lo siguen, los valientes que consiguen seguirlo todo, porque hay que ser valiente para seguirlo. Los hay, se lo puedo asegurar, ¿eh? Sí. Si escuchas a la oposición, nos empujan a la derecha, y si escuchas a otra parte de la oposición, somos comunistas, poco más, ¿no? Mira, nosotros, al menos yo personalmente soy canario, y el ideario de mi partido es canario y progresista. Y ahí lo tenemos claro. Y lo que me preguntaban antes, es decir, si algo beneficia a Canarias, los nacionalistas canarios vamos a apoyarlo. A partir de ahí, evidentemente, los pactos locales, como en todos los partidos, yo quiero recordar aquí que el Partido Socialista tiene 8 pactos en ayuntamientos con Vox en España. O sea que cuando vienen un poco a criticar, todos los partidos, las corporaciones, en este caso las corporaciones locales, las agrupaciones locales, tienen su independencia para realizar los pactos, ¿no? Pero es evidente que nosotros ni compartimos y tenemos dictaminado en nuestros órganos, como verán, ni en ningún cabildo ni en el Gobierno de Canarias, por supuesto, hay ningún acuerdo con Vox porque somos un huevo y una castaña. Otra cosa,
Bueno, pues son los pactos locales que tienen independencia y que los podrás compartir o no, pero está dentro del juego de la política. Y hablando de pactos, y le pregunto ya como líder de Coalición Canaria, ¿cómo va el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular? Y en concreto, ayer el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, el señor Barragán, decía que el gobierno es fuerte, que es estable, pero claro, añadía esa frase de si cree que debe mejorar sus equipos, hágalo. ¿Cómo debemos interpretar esa frase? Con todo el sentido común del mundo, es decir, si usted cree que considera que para que las cosas vayan mejor tiene que tomar decisiones, tómelas, ¿no? ¿Y va a tomar algún tipo de decisión o cree que el pacto es saludable? Ahora mismo el pacto va bien, hemos salido del debate, yo creo que la gestión de este último año es una gestión seguramente mejorable, pero una gestión positiva donde hemos mejorado en todos los indicadores. Hablaba incluso de los datos económicos de Canarias y que si te quedabas solo con eso realmente podías decir, oye, qué bien vamos, pero claro, no puedes ser ajeno a las amenazas que te vienen del exterior y yo creo que ese era un voto de confianza de los grupos y además recuerden que yo pensé mi intervención diciendo que este gobierno es perfectamente consciente de que quien lo sostiene son los grupos políticos del Parlamento. Hablaba de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y que evidentemente éramos perfectamente conscientes de que eran los grupos políticos aquí los que permitían que este gobierno actuase, ¿no? Y en ese sentido lo que nos daba es al gobierno un voto de confianza de, oiga, está haciéndolo usted razonablemente bien, ojo con estas, y nos criticaron algunas áreas, ojo con esto que creemos que es mejorable, y si para ello tiene que tomar decisiones, tómelo. Pero usted debe entender que a veces escuchamos, en concreto con el acuerdo, ¿no?, de la acogida de menores migrantes en otras comunidades autónomas que hay, vemos que va de la mano el gobierno de Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular, y luego llega el Partido Popular Nacional y no está de acuerdo. ¿Cómo le explicamos esto a la ciudadanía? Bueno, pues por eso yo soy nacionalista. Porque, que lo explique el Partido Popular, entonces. Claro, o sea, porque nosotros aquí, lo que decidimos aquí, lo mantenemos y lo defendemos, porque no tenemos ninguna otra obediencia que no sea la de los canarios y claro, los grandes partidos estatales, que yo no digo que sean tan o igual o mejores canarios, pero evidentemente no tienen esa capacidad. Ponemos un ejemplo, la quita de la deuda. La quita de la deuda, que vemos ahora como el Partido Socialista sale a la defensa de que parece que es fantástico y sale a la defensa de ponerle a los canarios 500 euros más de deuda por canario. Porque si nos ponen 1.980 euros de deuda y nos quitan 1.400, nos están poniendo 500 euros más. Es más, en el Parlamento de Canarias votan que la postura debe ser 4.000 y pico millones, 1.980 euros por canario. Lo vota el Partido Socialista, pero en Madrid vota otra cosa distinta. Con lo cual, esas contradicciones le ocurren generalmente a los partidos estatales. No sé si nuestra Bueno, señor Clavijo, usted ha dicho que el pacto funciona bien, que es estable, que es saludable, pero al margen de todo eso, a veces en el Ecuador de un mandato se produce en cambio una reorganización del Ejecutivo. ¿Se lo plantea? En estos momentos no tengo ningún planteamiento de remodelación del Ejecutivo. Es evidente que nosotros hemos hecho el balance de este último año, pero uno siempre tiene que estar sujeto a cualquier cambio, todos en general. ¿Eso significa que se vaya a hacer? No, pero lo que sí valoro positivamente es que los grupos que apoyan al gobierno le digan al gobierno, oiga, si usted tiene que tomar alguna medida para que funcione mejor, tómela, que aquí estamos nosotros para respaldarlo, ¿no? Yo lo veo en ese sentido. Lo que pasa es que a lo mejor esa franqueza a veces no se acostumbra, le pedí que lo explicara bien, no se acostumbra a tener, pero también digo que estamos intentando, y al final de mi discurso ayer lo intentaba decir, es decir, vivimos un momento en el que el descrédito de la clase política, el desafecto, en el que a la gente joven no le interesa la política, en el que somos más un problema que una solución para los ciudadanos. Tú puedes decir, sí, oye, y vale, perfecto, ¿no? Pero no, es que yo me siento responsable de que eso ocurra así, porque yo ejerzo la política, tengo un puesto institucional, y si los ciudadanos están opinando eso, no opina de los otros, ¿no? Y de mí también, que está opinando lo mismo. Luego apelaba al menos a esos grandes acuerdos para que la gente vea que de verdad ese modo canario de hacer política es posible y podemos alcanzar grandes acuerdos. Ahora, si todo el mundo cree que el problema es del otro y yo no tengo ningún problema, difícilmente arreglaremos esto y conseguiremos que la gente entienda que la mejor forma de autogobernarnos es la democracia. Bueno, estamos casi llegando al final, presidente, y sí le queremos pedir una reflexión sobre esto de lo que estamos hablando tanto estos días. Está a punto de cumplirse 5 años, un lustro nada más y nada menos, de que se decretó ese estado de alarma, ese momento que nos cambió la vida a todos, de alguna manera, cambió la historia casi de todos. ¿Qué reflexión saca 5 años después? 5 años después me da la sensación de que al final hemos vuelto a más de lo mismo.
Creo que 5 años después de aquellos momentos de miedo en el que descubrimos el Zoom y hablabas con tus padres, hablabas con tus abuelos, no sabías si los ibas a volver a ver, tenías incluso a veces no sabías lo que ocurría en los centros de mayores de personas. Entonces parece que todo eso se nos ha olvidado, ¿no? Y no hemos aprendido algunas lecciones. Nosotros intentamos recordarlo, nosotros intentamos hacer cosas, ¿no? Recordemos, y yo recuerdo, ir subirnos en una guagua y pasar por la Milla de Oro en Arona, y aquello parece una película del oeste, todo desierto, ¿no? Imágenes que yo creo que es conveniente que las recordemos para que sepamos lo vulnerables y los que somos, y que tengamos ojito con algunas decisiones, ¿no? Porque hemos vuelto al más de lo mismo, y contra eso hay que luchar todos los días. Estoy seguro que ustedes los medios de comunicación lo harán 5 años después. Recordemos aquello, porque no se nos debe olvidar. Afortunadamente el ser humano tiende a olvidar lo malo, pero no lo olvidemos, porque hay determinadas acciones que tenemos que cambiar, y en eso estamos intentando, si no queremos que lo que ocurra, que puede ocurrir con el contexto en el que estamos viviendo, nos vuelva a impactar de lleno y a generarnos tanto dolor. Pues Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ¿seguirá haciendo política con ese modo canario? ¿A qué se refiere cuando habla del modo canario? El del consenso, el del diálogo, el de reconocer que te puedes equivocar, el sentarte en una mesa pensando que las cosas tienen que ser de una manera y ser capaz y permeable a que los otros te convenzan de que es mejor hacerlos de otra manera, a que las peleas que podamos tener en el Parlamento, los discursos duros, no impidan tomarnos un café después y echarnos una broma, a esa naturalidad con la que los canarios siempre nos hemos comportado, ¿no? Y eso, que miras a Madrid, que es imposible y que no entiendes cómo el presidente del Gobierno de España es incapaz de hablar con el líder de la oposición por el interés general de los españoles, a mí eso, perdonen, pero no soy capaz de entenderlo, sobre todo porque es malo para los españoles, ¿no? Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado, y también, Estíbaliz, a todos los oyentes de la Radio Canaria. Estíbaliz. Gracias, buenos días, gracias, presidente. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este